la historia de Pablo llegando a Atenas. ¿Sí? Que es el capítulo 17, versículo 16. Ahí fue llevado Pablo mientras era perseguido. Parte de los discípulos se quedaron en Berea y parte lo mandaron a Atenas. Y en versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Quiero empezar ahí a reflexionar sobre el tema. Creo que vamos a entrar en el capítulo 2. Es una de las predicaciones más famosas y más reconocidas. Uno dice que era la mayor predicación que Pablo pudo haber tenido. Y es lo que vamos a entrar a estudiar, a ver qué es la gran predicación que hizo Pablo en esta ciudad. Creo que nos aclara muchas cosas. De hecho, es de las prédicas también complicadas para mí. Ha sido unos días bien pesados hoy, ha sido un día de carrera, pero eso me genera un mayor reto precisamente cuando las cosas son así. Y había muchas cosas para que no se diera esta charla, a pesar de que la cambiamos del día de mañana para hoy. ¿Es cierto? Como ya saben todos, estamos mundial y no quiero que se malinterprete. Creo que a todos nos gusta el fútbol, todos estaban de acuerdo, ¿cierto? Y no es que sea un ídolo para nosotros el fútbol, ¿cierto? Porque a veces, sí, le damos cierta importancia para mucha gente, su vida, su pasión, todo es el fútbol. Es cierto, ¿cierto? Los futbolistas hay muchos que son ídolos para mucha gente y ahorita para muchos el fútbol es todo. Venden sus casas o empeñan sus casas para poder ir al mundial, muchas cosas. Sin embargo, a veces es muy fácil llegar a ser ídolos sin darnos cuenta. Y es una de las cosas que ahorita mismo me ha hecho reflexionar este pasaje, porque cuando hablamos de Atenas, hablábamos la vez pasada que es la capital cultural de esa época, de ese mundo que había en ese momento. O sea, si había una ciudad que la gente se dejara guiar, que se dejara, se puede decir, poner los principios de su vida, de su estilo de vida, era en este momento Grecia, Atenas, básicamente. Ahí estaban todos los pensadores, todos los filósofos, y ellos básicamente marcaban las pautas de cómo debería ser la sociedad. Entonces vemos a una Atenas en este momento que está, se puede decir, en decadencia. Estamos bajo el Imperio Romano. Ya han pasado varios siglos, se puede decir, donde pasó su mayor esplendor. Quedan vestigios de ese esplendor que tenía. Es una ciudad llena de arquitectura, de grandes palacios, grandes templos, las mayores obras que uno podía ver en ese momento en el mundo de ese entonces era Atenas. Y ahí, lógicamente, era donde se reunía la gente poderosa, donde establecían las pautas de cómo debía ser el estilo de vida de las personas. Pero estamos viviendo ya en este momento donde estamos leyendo la historia, se puede decir, ya había pasado su apogeo principal, estaba bajo el Imperio Romano, y era tan importante la ciudad de todos modos que Roma le dijo: oiga, siga siendo como es, o sea, yo con Atenas no me meto, ustedes pueden seguir siendo una ciudad libre. Nosotros estamos bajo el Imperio Romano, pero ustedes siguen siendo libres, porque ustedes, ahí está la cultura. O sea, ¿cómo vamos a desaparecer a Atenas? ¿Cómo vamos a desaparecer si ahí están los pensadores, la gente? Entonces, el conocimiento en sí y las costumbres muchas veces se establecían desde ahí. O sea, yo imagino si alguien se pone una túnica con una florecita por ahí, entonces todo el mundo, o sea, porque todo el mundo era como la gente a quién seguir, estaba la gente de Atenas, a pesar, como digo, de que ya no había, ya ha pasado su apogeo económico, político, militar también, pero culturalmente seguían dominando. Entonces la gente, no sé, los emperadores, la gente los conquistadores decían: Atenas, dejémosla quieta, sigan ahí libres, pueden seguir pensando, opinando, y ahí es la ciudad donde llega Pablo. Y lo primero que vemos aquí dice, le dolió en el alma ver a la ciudad llena de ídolos. Decían muchos bromistas que en Atenas a veces había más dioses con
con D minúscula, que hombres. O sea, como digo, ya no era una ciudad cosmopolita, ya no vivía tanta gente en Atenas en ese entonces, pero dioses habían por doquier. O sea, todos, había Dios para todo. Si necesitaban Dios lluvia, entonces Dios para de la lluvia. Si necesitaban Dios del dinero, Dios, si necesitaban dinero, Dios del dinero, Dios del amor. Todos los que pueden recordar ahorita muchos de los dioses que ellos adoraban, y es infinidad, cualquier nombre todavía se conocen hasta la fecha, ¿sí? Y ellos decían, por si acaso hace falta alguno, vamos a ver a uno que les ponían Dios para todo. Entonces eran pendientes, ¿qué Dios necesitamos? O sea, y de acuerdo a la necesidad que el hombre tuviera, de esa necesidad salía un Dios, ¿sí? Y ahí es cuando me pregunto, ¿cuántos dioses tenemos ahorita? Porque las necesidades siguen, ¿no es cierto? Y la gente sigue creando dioses para suplir esa necesidad. Entonces tenemos un problema de consumismo, que necesitamos comprar cosas. A veces la gente busca un Dios que pueda solucionar para comprar esas cosas, que es dinero, como decía. Si me falta dinero, pues, ¿qué tengo que hacer para conseguir ese dinero? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a dar y a hacer para conseguir posición, dinero, que la gente me respete? O sea, cada quien empieza a crearse, a hacer unas esculturas en su vida de acuerdo a sus necesidades. Y Pablo lo que dice aquí en esta ciudad es que de ver eso, el término es básicamente, se quebrantó, le dolía en lo más profundo, era un sentimiento, no sabía si de rabia, uno podía decir, le dolió en lo profundo de su ser ver, se puede decir, la superficialidad de esta gente, la falta de conocimiento, la falta de conocer la verdad. Y de verdad que yo no sé si a ustedes les pasa, pero creo que en la actualidad nos debiera pasar lo mismo. Cuando uno habla con la gente, cuando no conoce el Dios verdadero, todo lo que hace para buscar eso. El problema no es que la gente tenga fe, al contrario, es en qué tiene la fe. La gente tiene fe a todo. Sí, no sé si me equivoco. O sea, es relativamente fácil tener fe en algo. La publicidad no se genera que tengamos fe en las cosas. Ustedes si ven lo que le dicen usted quiere tener libertad, quiere tener fuerza, quiere ser atractivo, compre tal carro. ¿Sí? Eso le da libertad, eso le da el poder conquistar mujeres, el poder conquistar. O sea, ahí está la solución de sus cosas. O le diga tal pastilla le va a bajar de peso. ¿Se han visto esas publicidades? Y usted la compra. ¿Por qué? Porque tiene fe en eso. Usted le cree a eso. Entonces, es muy fácil generar dioses y generar cosas donde la gente le tenga fe a algo. Y hágale el ejemplo de verdad y vende usted lo que quiera vender para que con una cosa la gente le va a creer a eso. Por eso decimos, no es fácil, no es muy difícil hacer que la gente crea en algo. Pero en Dios, a veces. Y es de las cosas que el Señor más condena y más ataca, y yo creo que por eso era el dolor de Pablo al ver esto. Yo digo, ¿qué pasaría si Pablo estuviera hoy aquí, en medio nuestro? ¿Se quebrantaría igual el corazón al ver de verdaderamente? O sea, ¿cómo sería la reacción de Pablo hoy si llegara a esta ciudad, o a este país, o a este salón? Porque es que dentro de los mismos grupos cristianos, desafortunadamente se sigue viendo mucha idolatría. Idolatría a veces a la palabra. La gente cree que porque tiene la Biblia debajo del brazo se solucionan los problemas. Sí, y que uno va a tener problemas y que Dios lo va a proteger porque carga la Biblia. A veces podemos caer en esas cosas. O solamente el hecho de venir a una reunión la gente se hace sentir bien. Pues, yo hoy cumplí con ir el domingo, ¿no? O a veces al mismo domingo, como decía, uy, ¿qué tal si no se enoje porque vamos el sábado?
O sea, eso, ya espero que en los cristianos no se vea eso, pero en muchas iglesias, en muchas cosas se ve eso. Y eso se llama idolatría, ¿cierto? No vamos a entrar a ver la iglesia católica en sí, pero pues ahí hay ejemplos de ídolos por todo lado. Pero pasándolos a la iglesia cristiana evangélica, todavía hay muchas cosas que a veces, sin darnos cuenta, se nos cuelan ídolos ahí donde a veces ponemos nuestra fe, ¿cierto? O sea, la hora que nos levantamos a orar, o sea, muchas cosas que a veces la religión, y ahorita vamos a entrar al tema un poquito de la religión, nos lleva a veces a crear ídolos, de acuerdo a una necesidad que tenga. ¿Sí? Entonces, la pregunta es precisamente, ¿qué tantos ídolos tenemos cuando el Señor, una de las cosas que más condena y más celoso es cuando generamos ídolos? Y ahí es donde nos debe inquietar precisamente estar con los ojos muy abiertos, como decía Pablo, identificar esos ídolos, porque fácilmente a veces hacemos ídolos, a veces nuestra pareja, como digo, para muchos el ídolo y la razón de su vida puede ser su hijo o sus hijos. Y si se muere el hijo, me muero yo, o sea, o si muere mi pareja, me muero yo, o sea, son cosas con las cuales dependemos, o el trabajo puede ser, ¿cierto? Muchas veces el trabajo, el ídolo. Y el Señor, como digo, tiene que estar uno, cualquier cosa que quite el lugar principal de Dios, ahí está un ídolo. Y ahí sí creo que con esa definición nos metemos en muchos problemas. Porque cuántas cosas están por encima de Dios, o en la relación con Dios. Por lo menos yo reflexiono en eso, he reflexionado en eso, digo, ¿cuánto tiempo le dedico yo a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico al trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedico a la familia? ¿Cuánto tiempo? Y de acuerdo a eso uno empieza a definir dónde están mis ídolos. Muchos dicen, mire, antes existía la chequera, dice, mire las colillas de la chequera y van a saber dónde están sus ídolos. Ya no manejamos chequera, pero si uno mira el extracto de la tarjeta de débito, de pronto ahí empieza a checar en dónde están mis ídolos. ¿Dónde gasto yo más? ¿Dónde me dedico yo más? ¿Cierto? Y eso puede ser medidores en saber dónde está el ídolo. Y es algo que debemos estar muy atentos a mirar. 1 Corintios 10, 14, 15. Quiero que miremos. Ay, gracias por el agüita. Estaba reseco. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan. Creo que hay dos cosas con las cuales el Señor dice que huyan. Una es las tentaciones, ¿no es cierto? Y otra es la idolatría. Dice, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Y me llama la atención que Pablo diga eso. Me dirijo a las personas sensatas, porque las insensatas nunca van a identificar qué es un ídolo. Y dicen, ustedes juzguen ustedes mismos lo que digo. Y eso me llama la atención. Hay que ser sensato para poder identificar cuáles son los ídolos que nosotros tenemos. Porque el Señor, algo que detesta, como le decía, es la idolatría, y dice, por eso, huyan de eso. Y nosotros a veces, como digo, creamos nuestros ídolos, coqueteamos con los ídolos, nos acomodamos a ellos, y desafortunadamente muchas veces dependemos de ellos. 1 Corintios habla mucho de esto. Miremos, pasemos de allá cerquita al capítulo 8, del 1 al 7. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y eso, como digo, no solamente se refiere cuando uno dice, antes sacrificaban, preparaban ciertos alimentos, era costumbre en algunos países, en algunas culturas, sacrificar animales o cosas a los ídolos. Y por eso pone, pero en la actualidad
hay otro tipo de sacrificio a los ídolos. Como digo, muchas veces cosas que uno sacrifica en su ser, en sus creencias, y que también se lo da a los ídolos. Es cierto que todos tenemos conocimiento, dice. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. ¿Sí? Y ahí tiene que ver con lo que uno a veces se cree. Pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, con minúscula, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto, que hay muchos dioses, dice, y muchos señores, nos aclara Pablo. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que dice ahí? Hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Y es una palabra tremenda, porque como digo, a veces uno cree que se la sabe, qué son los ídolos, y muchas veces no nos damos cuenta de qué tantos ídolos y cuántos señores gobiernan nuestra vida. Y es lo que el Señor dice, pilas, o sea, estén atentos, la gente sensata, de saber que existen esos ídolos y que fácilmente los creemos y a los cuales les servimos. Y a mí eso me genera una gran responsabilidad de estar atento a eso. No sé si me explico un poco en eso. A veces no es fácil identificarlos y cuando nos demos cuenta se nos convierte en esas cosas, en esas actividades que gobiernan nuestra vida y nos dirigen. ¿Cierto? Ahorita me está timbrando el celular, me está diciendo el celular. Y precisamente es un ejemplo para eso. ¿Cuántos dependemos nuestra vida ahorita del celular? ¿Para cuántos el celular se ha convertido lo principal fuente de todas las actividades en la vida? Nos volvemos esclavos del celular y alguien me hablaba precisamente de eso. Es uno de los... Tú no, qué bueno, pero la mayoría, si no se tiene el celular a la mano, nos convertimos en personas inseguras. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿cierto? Pero, como digo, el que no tiene celular a veces está esclavo de otras cosas, ¿cierto? Como decía, de fútbol, del deporte, de la televisión, de muchas cosas que a veces lo que genera, y como digo, se vuelve una esclavitud estar ahorita pegado al celular. Y si no estoy contestando, ¿qué va a pasar? Y si no me ubican, o si no puedo ubicar, o sea, ¿cierto? Y dicen que precisamente es una de las cosas, el Internet. Sin Internet, ¿qué haríamos la vida ahorita sin Internet? Se ha vuelto el Señor de nuestras vidas, a quien le hablamos, el que nos contesta, el que nos da la información, el que sin eso no podemos saber si tenemos plata en el banco, sino, o sea, se nos convierte en todo. Ahorita tengo un problema muy grave de sistemas en la oficina, y en este momento se perdió la información y uno dice, ¿la información? O sea, ¿cierto? Y sí, es algo que me inquieta, me ha estado preocupando toda esta semana, pero igual digo, no puede ser mi señor ese, ¿cierto? O sea, los computadores no pueden gobernar mi vida ni ser, sí, es una herramienta necesaria, pero igual no puede ser el señor de mi vida. El que tiene el control de todas las cosas es otro señor, y en ese uno es el que tiene que confiar, porque todas las cosas fallan. Todas las cosas creadas por el hombre fallan. Y en el momento que uno necesita que respondan, no responden. Muchas veces. Cualquier cosa que el hombre invente es susceptible de fallar. Por lo cual uno puede tener la esperanza puesta en eso. No quiere decir que uno se vuelva lejos de la tecnología y lejos de utilizar la herramienta de eso. Como un Amish, como lo han tratado de hacer algunas culturas, algunos pueblos. Alejarse de toda la tecnología, alejarse de todo, no estoy diciendo eso. Pero podemos tener la fe en esas cosas. Y depender absolutamente de eso cuando uno debe tener la dependencia completamente de nuestro Señor.
¿cierto? Y es lo que el Señor hoy viene a tratarnos, porque a veces sin darnos cuenta se nos convierte en esos ídolos que a veces nosotros mismos creamos o dejamos que se crezcan, y a los cuales muchas veces creemos que dependemos de eso. Así que en versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Fíjense que Pablo siempre busca a la gente que ya tiene algún conocimiento, y en todas partes pues, había sinagogas judías que conocían la Torá, y él llega a esta ciudad, mientras esperaba, dice, pues ¿qué hago? Él no se fue a descansar a Atenas, simplemente decía, pues mientras tanto estoy aquí, me reúno con la gente, voy a la sinagoga, hablo con los judíos, hablo con los gentiles en las plazas. Utilizaba su tiempo haciendo lo que Dios le había mandado que hiciera, que era predicar. Entonces, él mientras estaba ahí esperando que llegaran otros discípulos, todavía estaban en Berea, que dijeron que lo iban a alcanzar, pues él empieza a predicar. Y esto pues generaba en una ciudad donde la gente tenía hambre del conocimiento, porque eso era lo que era Atenas. Todo el mundo vivía atento a ver qué había de nuevo, qué filosofía alguien paraba, qué filósofo nuevo aparecía, y la gente empezaba a estar atento cuál era la forma o cuál era la forma que tocaba vivir. Y entonces la gente estaba ávida de ese conocimiento, y la gente buscaba qué era lo novedoso. En 1 Corintios 1, 18 al 25, el mismo Pablo decía: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿De dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época?, decía Pablo. No sé si esto lo escribe precisamente después de que pasa por Grecia. Yo creo que todo esto le sirvió para escribir eso. Ya que Dios es su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Y ahí hago un paréntesis. Se puede estudiar mucho, puede ser ratón de biblioteca, puede estudiarse todas las filosofías, desde la Grecia para acá o desde antes, y eso no lo va a hacer encontrar a Dios muchas veces. Todo lo contrario. Desafortunadamente el conocimiento lo va a confundir a veces mucho más, que hace que se aleje del Dios verdadero. Porque eso es lo que pasa con la mayoría de estudiosos. Con los científicos actuales, muchos de esos están tan confundidos que no saben en qué creer. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Dice: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Eso es lo que era la situación de momento. Los judíos estaban esperando su Mesías, las cosas milagrosas, algo sobrenatural, y los gentiles buscaban tener el conocimiento. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Y ahí nos pone completamente dos planos completamente distintos. El conocimiento humano, la sabiduría humana, la búsqueda de dónde y las razones del ser y del por qué, que no da respuesta absolutamente a nada. Y la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios, que nos da absolutamente todo. Y no estoy en contra del conocimiento, no estoy en contra de que se estudie, ¿cierto? Pero cuando uno conoce las cosas de Dios, se aclara lo que no le ha podido entender en ninguna otra biblioteca. O sea, cuando uno lee la palabra de Dios, le da un conocimiento y un entendimiento de las cosas muy superior a cualquier otro libro.
No sé si me equivoco, pero creo que por lo menos de lo personal es así. O sea, uno habla con gente muy estudiosa, de mucho conocimiento, y cuando habla de los temas de Dios, quedan así como que, ¿de qué me habla este? O sea, ¿cómo esta persona sabe eso? Si muchas veces puede ser una persona que no tenga escolaridad primaria y tiene las cosas mucho más claras que el tipo que ha tenido el máster en filosofía, o en sociología, antropología, teología, o sea, lo que quiera. Esto no es de ir a la universidad. Dios le da sabiduría a las personas. Y de hecho lo demostró a todos los discípulos. O sea, aquí no hay. Pablo es el más letrado y él lo está diciendo. De eso nada, todo eso fue estiércol. O sea, todo el conocimiento que tenía él, dice, para mí es estiércol, fue pérdida de tiempo. ¿Sí? Y lo demostró con todos los discípulos. Los discípulos todos eran iletrados, nadie estudioso, nadie había pasado por una universidad ni un colegio, seguramente. ¿Y a quién le debemos que haya llegado ese conocimiento nosotros? A esos discípulos, ¿cierto? El versículo 18 nos dice: algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Fíjense que estamos hablando de los grandes filósofos y pensadores de ese momento. Y oyen a Pablo y dicen: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. O sea, ellos quedaron perdidos. ¿Jesús? Yo creo que miraban todas las estatuas a ver de cuál, y no, aquí no hay ninguno Jesús. O sea, todos tenían nombres, todos los monumentos, pero Jesús no había ninguno. Entonces dices, debe ser algún otro dios extranjero. O de Egipto, entonces debe ser algún otro país que trae algo nuevo. Decía esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. El Areópago era básicamente una colina que está ahí donde acostumbraban a estudiarse, a discutir los temas filosóficos, intelectuales de su época, y ahí también hacían juicios. En este caso lo llevan no para juzgarlo, simplemente por la curiosidad de saber qué era lo que Pablo decía. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Fue lo que le preguntaron. A él lo invitan a que les explique, y le preguntaron: ¿por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Porque nos viene usted con ideas extrañas y queremos saber qué significan. Y dice aquí una nota, dice: es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa que escuchar y comentar las últimas novedades. La vez pasada hablábamos algo de esto. Había gente sin nada que hacer, ¿cierto? Y eran los que utilizaban para las turbas, para las manifestaciones, para las protestas. Y ahorita aquí muy cerca de unos vecinos, ahí muy cerca de Berea también, y de Filipos, como eran los atenienses, pasaba lo mismo. O sea, la gente simplemente decía, no hacía sino sentarse a escuchar, pasaban el tiempo escuchando a ver que algo nuevo llegaba a la ciudad. O sea, ese es el oficio principal de los atenienses. Tener curiosidad por lo nuevo. Yo creo que todavía hay mucha gente así, ¿no es cierto? Vimos la expectativa, ¿qué filosofía llega nueva? O sea, ¿qué doctrina llega nueva? Y pasan las iglesias cristianas, incluido. A ver, llega un predicador nuevo, vamos a ver ese qué dice de nuevo. ¿Sí? A ver si me logra hacer explicar o entender cosas que yo hasta la fecha no... Y somos muy dados a eso como en esa época. Las famosas novedades. Y les traigo una noticia. En la Biblia no hay nada nuevo. La Biblia es muy enfática en eso. Y ahí nos acaba la expectativa de que es lo nuevo que hoy el Señor va a hablar. Muchas veces decimos, no, el Señor lo que tenía que hablar ya lo dijo. Y es el mismo que digo, por los siglos de los siglos,
ha sido la misma doctrina. Dios no se la pasa innovando cosas, trayendo cosas nuevas al ser humano. ¿O sí? Quiero confirmar eso con Eclesiastés, en Eclesiastés 1:8 al 11. Eclesiastés 1:8 al 11. El que alcance a leer en la pantalla les doy un premio. Para que sepa, ahí no hay nada nuevo. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar, dice Eclesiastés, Salomón, ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que se ha hecho, se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad. Pero eso ya existía desde siempre, entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre lo que habrán de sucedernos. Dicen que no hay nada nuevo, lo que hay es mala memoria. Dicen por ahí. Uno tiene que conocer la historia simplemente para saber que las cosas se van a repetir. Lo que le pasó a los discípulos, lo que le pasó a Pablo no es nada nuevo. Si uno mira a los profetas, les pasó también a los profetas anteriores a él. Y lo que le pasó a Pablo es lo mismo que nos pasa a nosotros el día de hoy. No va a haber nada nuevo para nosotros. No sé si me explico un poco en ese tema. Porque somos muy dados a que lo que está pasando o que está pasando ahorita en la sociedad, eso nunca había pasado en la historia. No es cierto. Pasa es que no se acuerda o no lo conoció, no lo estudió. Pero la situación es exactamente la misma. Somos completamente cíclicos. Por eso es importante conocer la historia y saber qué pasó para estar preparados y conocer las cosas. Gente vaga en la vida siempre ha existido, ¿cierto? Gente que cree la palabra siempre ha existido. Gente que critica la palabra y se burla de la palabra siempre ha existido. Pensadores que creen que se la saben todas siempre han existido. Oposición, persecución, siempre ha existido. Y uno cree que somos los primeros que nos pasa eso. Entonces tenemos la filosofía nueva, las cosas nuevas. Por eso cuando dice la nueva doctrina, la nueva cosa, ya empezó mal. Porque no hay nada nuevo, dice la palabra. Esta gente estaba ansiosa de ver qué era lo nuevo. ¿Qué dice, no? O sea, aprovechó la oportunidad, pero no nos dijo nada nuevo de lo que anteriormente ya se sabía de Jesús. No digo, los judíos lo conocían porque sabían toda la Torá, lo sabían. Lo que está pasando en la actualidad, como digo, no hay nada diferente a lo que pasaba en esa época. La lucha entre las clases sociales siempre ha existido. Las guerras entre los países siempre ha existido. Homosexualidad siempre ha existido. ¿Cierto? La corrupción, tema de actualidad. Que dicen, oiga, es que hay que acabar, nos tiene agobiado la corrupción y nos va a acabar la corrupción. Y estamos hastiados de aquella corrupción, eso porque eso es nuevo y ahorita todos los nuevos gobernantes son corruptos. No, siempre ha existido. ¿Sí o no? ¿Hasta la qué? ¿La inflación? Siempre. Épocas de riqueza, épocas de pobreza, crisis de salud, epidemias. Siempre hemos enfrentado cosas que ya en la anterioridad alguien las ha enfrentado. Y esta gente en esa cultura vivían pendientes de eso y de qué es lo nuevo para ahora para aprender. Tenían curiosidad, tenían esa expectativa y resulta que eso tenía que haber estudiado la historia y mirar que eso no era absolutamente nada nuevo. Eso es lo que se conoce un poco como el paganismo cultural. Y me refiero al paganismo precisamente porque era una cultura completamente pagana que había,
de tener conocimiento, de sentirse que porque sé más, entonces valgo más. Si soy rico, entonces tengo más valor que el pobre. ¿Sí? Ese era el machismo. Otro tema, ¿no? Que es que ahora la gente es machista. En esa época también eran machistas, ¿cierto? Entonces ahora los nuevas le meten a la juventud, y quiero enfocarme un poquito a la juventud, que bueno que hay unos pocos jóvenes que me acompañan hoy aquí, pero mire, cuando la gente va a la universidad, va con la idea de que ahí va a aprender todo lo nuevo. Cosas que a veces no conocía, y es una fuente de conocimiento. Pero salen de la universidad y creen que son los últimos en Guarache y se las saben todas. ¿Sí? Y es uno de los campos más especiales donde el enemigo, Satanás, donde les mete precisamente a cambiarle, a darle salud, diciéndole, mire, yo soy lo nuevo, yo les voy a dar la fórmula secreta para que usted sea exitoso en la vida. ¿Sí? ¿No les venden eso en la universidad? La gente se cree que sale de la universidad y ya se la sabe todas y el mundo lo está esperando para ser conquistado por ellos. Esa es la realidad. Y lo que le dijeron ahí sus profesores, eso es lo último en Guaracha, y yo soy el chacho ahora del mundo. Eso es lo que le venden ahí. Y por eso es que ahí aparecen muchas filosofías, muchos estilos de vida, donde le dicen, mire, lo que le contaban los papás, eso era puro cuento. Esos eran unos ignorantes, eso no sabía nada de la vida. Ahora usted sale a la universidad y se las va a saber todas. Y por eso es que ahí es donde se vuelven los rebeldes a lo que ya habían aprendido. Porque se creen, y es una época del ser humano donde dice, pues sí, ya los viejos están viejos, ya caducos, les tocó vivir otra época, pero yo ahora tengo el nuevo conocimiento y estoy con las herramientas listas para manejar este mundo. Y salen a la vida y se dan cuenta con los años que no era cierto. Que muchas cosas que las que vieron en la universidad no son las herramientas necesarias, ni reales, ni verdaderas para enfrentar la vida. Y que sus papás a veces tenían la razón, porque habían vivido cosas que ustedes también apenas estaban empezando a vivir. Y con los años se da uno cuenta de eso. Y aquí se puede decir la meca del conocimiento, mejor dicho, la universidad máxima era Atenas. Y por eso es tan importante, porque como digo, es la misma filosofía que se estaba manejando y que se está manejando a la fecha. Ustedes acaban de mencionar algunos filósofos que hablaban de ahí, eran corrientes en ese momento de moda, culturales. Pero desde entonces, como digo, se manejaba dos corrientes grandes que eran estas, lo que estoy poniendo ahí, si ustedes ven el humanismo como tal, el centro de todo es el ser humano. Eso es lo que le venden ustedes en la universidad, básicamente le dice, usted va a ser el chacho, todo gira alrededor del ser humano. Entonces, lo importante del mundo. En la universidad es poco se habla de Dios, o me equivoco, ¿cierto? Sino que ustedes con el conocimiento van a gobernar el mundo. El ser humano va a gobernar el mundo y nosotros le vamos a dar las herramientas para que gobierne ese mundo. ¿Sí? Y además esa parte ecológica que todo el mundo dice, oye, los ambientalistas, los verdes, todas esas cosas, eso es para protegerle la naturaleza, porque es que esa es la que le va a dar el poder a usted. ¿Sí? Pero ¿quién habla del creador de esa naturaleza? Nadie. ¿Sí? Eso es lo que pasaba en ese momento, y vamos a ver las dos corrientes grandes, que eran los epicúreos y estoicos. No sé si ustedes se acuerdan, todos pasaron, me imagino que todos estudiaron filosofía en el colegio y algunos en la universidad, ¿no es cierto? Y se acuerdan perfectamente. Los muchachos lo deben tener fresquito, ¿no es cierto? Todos leímos ese capítulo y hicieron el examen de los epicúreos y los estoicos en su momento, y en la Biblia nos acaba de mencionar, eso estaban de moda en ese momento. Cuando Pablo llega ahí, entonces todos los grandes epicúreos y estoicos y Zenón y todo esto estaban ahí atentos de qué
era lo que Pablo decía para combatirlo, pero eran las dos corrientes más fuertes que había en ese momento, los epicúreos y los estoicos. ¿Qué decían los epicúreos? ¿Alguien se acuerda? Vamos a hacer examen aquí de filosofía. ¿Ah? Ven, están bien de memoria estos. No, ya, ¿ve? Ahí está el dios Google. El dios Google, ya no pueden vivir sin Google ni celular. Ahí encontramos un ídolo, un primer ídolo. Epicúreo, el búsqueda del placer y el amor a la buena vida. ¿Eso ha pasado de moda? ¿Cuál es el mensaje de los epicúreos? Usted vive la vida la vida loca, hay que vivir la vida en forma plena, abundante, disfrute, no importa, porque hay que gozarse la vida antes de que se muera y se acabe. ¿Cierto? ¿Qué le cueste eso? No importa, o sea, de todos modos se va a morir. ¿Cierto? Entonces, pues, si se va a morir, mientras esté vivo, disfrute. Que le haga daño a los otros, ¿qué importa? ¿Sí? Que la deje embarazada y no sé qué, pero usted ya pasó una noche sabrosa y eso es otro problema. ¿Sí? Eso es el problema de ella. Usted se va a morir y no se va a llevar nada. ¿Qué hay de la vida eterna de eso? Hay que vivir la vida. ¿Cómo vive la mayoría de la gente en la actualidad? Importante es mi placer. ¿Cierto? ¿No es lo mismo la filosofía de los mismos ahorita, de los epicúreos ahorita? ¿Cuántos epicúreos? Lo material es lo importante. ¿Sí? Ateos eran todos. O sea, ellos, ¿cuál Dios? ¿Para qué Dios? Esa es la filosofía del epicúreo. ¿Cuánta gente son epicúreos ahorita? En la actualidad. ¿Ah? Sigue estando de moda. Como en esa época. Entonces, gran parte de Grecia, gran parte de Atenas y gran parte de todo el Medio Oriente de esa época seguía esa cultura. O sea, hay que vivir la vida a como dé, hay que gozarnos la vida, disfrutar la vida. Esto se acaba y se acaba todo. Hasta la fecha, la gente, creo que mucha gente vive así en este momento. Pues si me muero, de modo. ¿Qué va a pasar después de usted? No sé, a mí qué me importa. Pero hoy estoy vivo, tengo que hacerlo. ¿No es cierto? Y los estoicos era la otra rama grande que dice, el mundo lo es todo. ¿Sí? El mundo es todo. Lo principal es eso. O sea, todo, en todas partes hay un Dios. Entonces yo adoro al aire, adoro a los ríos porque me traen el agua. O sea, entonces estoy en servicio de todas las cosas que hay en este mundo. ¿Sí? Pero yo tengo que sobrevivir con mis fuerzas, con mi voluntad, mi dominio propio. Yo soy autosuficiente. Yo tengo que valerme por mí mismo y hacer las cosas porque Dios no está pendiente de mí. O sea, si yo no me ayudo, ¿quién me ayuda? ¿Sí? Por eso dice el dicho, ayúdate. Y eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia está, ¿cierto? Eso no aparece en la Biblia, que mucha gente le dice, en la Biblia dice, y Dios dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Sí, mucha gente lo dice, ¿no es cierto? Y lo afirma y lo confirma, pero cuando dicen qué parte de la Biblia está eso, en qué versículo, yo no sé. Pero ahí tiene que estar, sí. ¿Sí? Pero yo tengo que hacer las vainas con mis fuerzas, a mi manera, porque si no, me lleva, como dice, pero el que me trajo no, porque no saben de quién lo trajo. ¿Sí? Y por eso es que la gente se mata trabajando, se mata luchando, se pelea contra el mundo, porque tiene que ser con sus propias fuerzas. Entonces, ¿todavía hay estoicos? Por todos lados, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde está gran parte de la humanidad en esos dos grupos. Curiosamente, los que crearon esta cultura, los dos principales filósofos de estos, terminaron suicidándose. Y eso es lo que pasa cuando uno precisamente
hace las cosas con su propia fuerza, termina frustrado y deprimido. ¿Cierto? Uno lucha, las cosas no salen, y entonces dice uno, o soy un inútil, no serví para nada. Y creo que todos los que tenemos algún cargo de liderazgo, a veces ni siquiera siendo líderes, nos pasa por momentos de eso. Cuando uno ve que las cosas no van, uno dice, no, pues no sirvo, la embarré. Y soy un fracasado, y la gente se entra en depresión y se puede suicidar, como pasó con estos. Porque eso, si dice, ¿y qué me...? Dice el otro que disfrute, pero ¿qué disfruto si es que tampoco me paso al otro bando a disfrutarme, a volverme loco, ¿no es cierto? Como los epicúreos, porque es que yo tengo que buscar mi propia felicidad, y si no logro, pues entonces también me deprimo. Y se la pasa la gente en esa lucha toda la vida entre ser estoico y ser epicúreo, y los dos terminan en un vacío existencial de que ¿cuál es el sentido de la vida? A Pablo le dicen que es un charlatán. Lo acusan de eso, ¿no es cierto? Porque pues oyen hablarlo predicando un poco de vainas ahí, y dicen, no, este es un charlatán más. Y no se dan cuenta que era un testigo precisamente, y que estaba dando su vida y su esfuerzo, y dejaba a la familia y venía desde muy lejos caminando perseguido, había aguantado palo por defender algo del cual fue el testigo. Y eso es lo que yo no conocía. Cuando uno ve a Pablo en medio de una ciudad como Atenas, sin conocer de dónde viene y por qué está ahí y quién lo llevó ahí, pues es fácil pensar que es uno más. Pero cuando uno conoce la historia de él, por todo lo que ha pasado, dice, ¿qué es lo que lo mueve a Pablo a no tirar la toalla? No sé si ustedes preguntan eso, o sea, no es un charlatán más. Él no está haciendo eso por plata, no está haciendo eso porque le dé fama. Oye, era mucho más fácil Pablo haberse quedado como estaba antes. Tenía prestigio, tenía el conocimiento, tenía posición, estaba tranquilo en la vida, mandaba a perseguir al que quería perseguir. No tenía conflicto con nadie. El único problema era con él mismo, que él decía esto, ¿qué sentido tiene? Seguramente. No soy feliz con lo que hago tampoco. Cuando él conoce al Señor, el Señor más bien lo encuentra a él, lo tumba de todo su ego y sus cosas, que lo puso ciego en algo temporal, pero que le abrió la vista a lo que era eterno. Y él en ese momento dice, toda esta vaina era una porquería, esto era estiércol, como digo. De aquí para adelante esto es la verdadera vida que debo vivir. ¿Sí? Y es cuando no le importa caminar los kilómetros, no importa tener que navegar y que se les hundiera el barco, lo que fuera, que le den palo como le dieron la última vez, ¿no es cierto? Que lo metían a la cárcel. ¿Por qué? Porque era un testigo de que decía, estoy sirviéndole al Dios verdadero. Vale la pena. Hoy para mí todo eso me confrontaba hoy, como le decía, he tenido una semana muy, muy complicada. Y yo decía, pues me preparar una prédica hoy. Ustedes saben las carreras que he tenido hoy. Y de pronto decía, de pronto no llega nadie. Y yo decía, ¿valdrá la pena? Me venía preguntando yo. ¿Sí? Y yo creo que todo nos ha pasado. Y uno entre más le sirve al Señor, dice, sí, valdrá la pena esto. ¿Qué es lo que le mueve a uno a hacer esto? Uno después ve la charla y vamos a terminar, o no vamos a terminar, no sé cuándo terminaremos se convierte en un par, mencionan un par nomás. Y a un par de personas, y dicen otros muchos que ni los mencionan, y unos más, o sea, menciona dos, vamos a ver el capítulo final después de todo esto. Y otros más, pero pues no llenó estadios, no llenó ni el emperador se enteró, ni los filósofos cambiaron, se ganó fue un poco de burlas.
Y yo diría a Pablo, oiga, Pablo, ¿diría esto sí vale la pena? Para que de pronto se convierta uno. Yo no sé de este salón cuánto se salva. No puedo saber. Yo quiero, ojalá que todos sean salvos. Pero de pronto Dios nos dice, qué pena, aquí todos no los conozco. Solamente Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Qué tanto han creído y quién quién de ustedes era el Señor de su vida? Solamente Dios lo sabe. Porque el hecho de que vengan aquí no quiere decir que sea el Señor de su vida. Ni que verdaderamente crean en el Señor. Porque ahorita vamos a hablar de eso precisamente. Cada quien se hace un Dios a su manera. Y de pronto vienen aquí a adorar o a servir a un Dios que no es el verdadero Dios. ¿No voy a entender un poquito? Puede pasar. Pero si solamente hay uno salvo, dice que hay fiesta en el cielo y vale la pena. Entonces digo, bueno, por eso nos lleva a la palabra 2 Timoteo 4, 2 al 5. Y esto es un mensaje para todos. Predica la palabra. ¿Se lo tienen ahí? 2 Timoteo 4, 2 al 5. Dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Porque a veces nos pasa eso. ¿Será que hablo o no hablo? Corrige, reprende y anima, y me encanta eso, con mucha paciencia, dice el Señor, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Porque mitos hay cualquier cantidad de la gente que cree esos mitos. ¿Sí? Oye, el mito de que tenemos que hacer la reunión el domingo en la mañana. Entonces mucha gente dice, ¿se reunió el sábado? Uy. Y por un mundial, están condenados. ¿Sí? Más de uno les podrá decir esa vaina. De pronto algunos no vinieron por eso, porque ¿cómo van? Mitos hay cualquier cantidad y la gente cree en mitos. Pero aquí el Señor dice, mira, llegará el momento de que ya nos van a permitir enseñar la sana doctrina. Más, yo sé que desde aquí, este lugar, he dicho cosas que a la gente no le ha gustado. Y les puedo caer gordo por eso y les pueden molestar y de pronto no han vuelto por eso. Sí, o sea, es respetable, pero eso es lo que dice la palabra. La palabra de Dios pega y a la gente le duele y no le molesta y no vuelve. ¿Qué puedo hacer? ¿Cambiar y decirle lo que la gente quiere escuchar? Yo no me voy a prestar para eso. ¿Sí? Por lo menos espero no hacerlo. ¿Sí? No, por eso la gente mete lo que dice ahí la palabra, la gente va a escuchar lo que quiere escuchar. Entonces, ¿para qué vienen? O sea, uno tiene que venir aquí con la disposición de mirar lo que el Señor me quiere decir, que es la verdad. Gústeme o no me guste. Esa es la realidad. Pero la gente habitualmente va siempre y cuando no vaya en contra de lo que yo creo. Entonces, pasa eso y precisamente me ha llegado uno de los tantos mensajes que me llegan de los WhatsApp y todas esas cosas de los grupos donde ando metido. Y había uno que me llamó la atención toda la semana y nunca lo abrí. Y ahorita antes de venirme, estuve 5 minutos y quise extraer la mente y abrí un poco de chats y entre esos encontré ese. Y hablaba precisamente de la nueva forma de acechanza que hay del comunismo a través de la cultura.
que ya hice, y me impactó mucho porque estaba hablando precisamente de la cultura en esta época. Estamos hablando de la cultura. El centro cultural del mundo era Grecia, Atenas. Y hablaba precisamente de eso, como ya la guerra de pensamiento de izquierda no es vamos a atacar con armas. La estrategia es atacar a través del conocimiento de la cultura. Entonces es meterse a las universidades, como digo, es el caldo cultivo especial para eso, donde le dicen a la gente, mire, lo importante es el placer. O sea, porque de una vez le van metiendo la idea, déjese de gobernar por ideas religiosas o por esos cristianos, ¿no es cierto? Porque es que a usted le van a quitar la libertad. Y usted es libre de hacer lo que quiera. Usted puede escoger el sexo. ¿Sí? ¿Quién dijo que eso que hay que esperarse el matrimonio? No, señor. O sea, entonces se empieza, es todo un movimiento, y ahí hablan de todo, donde empezó eso en un grupo de pensadores en Alemania, y cómo se ha difundido eso. Esto en toda la estrategia que ha venido metiéndose dentro de la gente, y por eso es que uno entiende por qué va tan ligado eso al LGTB. O sea, estos son los derechos de la minoría siempre, ¿cierto? Y todo eso es una vaina que ha empezado desde movimientos, y uno mire cómo es el enemigo meterse a través de la cultura, diciendo eso es cultural. O sea, aquí no vamos a hablar de creencia ni nada porque es un tema de cultura. Entonces, cuando dicen a uno eso, queda uno, ¿no? Usted tiene que respetar la cultura. Y el conocimiento, eso no le hace daño a nadie, y empieza a sacar los estudios científicos y cuanta vaina de que que la homosexualidad es normal y es heredada, y o sea, empiezan a sacarle una cantidad de cosas a través del cuando el Señor es muy claro en esas cosas, no presta discusión. Pero la gente en la universidad dice, no, eso es obsoleto, esa gente no sabe nada, esos viejos, ¿sí? O los pastores o los curas, eso no tienen ni idea de esa vaina. O sea, entonces, ya ahí empiezan a transformar la mentalidad de las personas. Entonces, como decía eso, ya las peleas no son con armas físicas de matar a la gente, sino hay que cambiarle la mentalidad a las personas y hacerles entender que el patrono es un tipo opresor, el empleado es la víctima, ¿sí? Entonces la gente sale por el ambiente del sindicato y de la vaina y en contra de acabar la industria de las empresas, que eso es lo que está buscando. Entonces el rico es el malo y el pobre es el bueno. Y entonces empieza la lucha de clases, que eso es lo que la gente está aprendiendo en las universidades. Tengo gente metida, aquí hay educadores, y digo, gracias a Dios hay educadores que pueden darle esa verdad a los muchachos, ¿sí? Porque los que están en grande parte, yo no sé si me confirman eso, gran parte de los gremios educadores se está moviendo todo hacia ese estilo de pensamiento, ¿sí? No sé si me equivoco, o sea... Pero nosotros sí puedes hablar, o sea... Y entonces, o sea, yo veía toda información a la luz de esto, de la palabra, y yo decía, mire, el enemigo cómo es de astuto, o sea, de la parte ecológica, ¿cierto? Y yo no estoy diciendo vamos a acabar el planeta Tierra, pero cuando uno vemos aquí en adelante el mensaje de él, uno sabe que el Señor tiene control de todo el mundo del planeta, ¿sí? Que no estamos diciendo, al hombre no le dio orden, acaba el planeta. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Pero ese no es lo principal del planeta. Ni puede uno terminar adorando la naturaleza por eso. ¿Me explico? Entonces la gente le dice, no, es que su Dios pasa como a hacerlo eso, es el mundo. Entonces usted tiene que defender y proteger el mundo por encima de las personas. ¿Mm? A ese extremo estamos llevando. Y para mucha gente son de esa rama filosófica donde el mundo es el Dios. El medio ambiente es su Dios en este momento. Y digo, mire cómo está el enemigo siendo astuto en eso. Tenemos que estar muy atentos a eso. Y más bien mostrarle la verdad. El tema de género, todas esas cosas que están hablando en las universidades, ahora ni siquiera en las universidades, desde el colegio de los niños, es muy delicado y están ya a ese nivel trabajando a través de la cultura. Entonces la gente crece, los niños están creciendo con un conocimiento
como ese filosófico, cultural, donde eso es lo correcto y eso es lo normal, y las cosas de Dios, nada que ver. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque veo que nada ha cambiado, no hay nada nuevo en esto. Lo que estaban viviendo en este principio del primer siglo es lo mismo que estamos viviendo ahorita. Y por eso la enseñanza que Pablo hace en esta ciudad, que es lo que vamos a tratar. ¿Hasta aquí hay preguntas, comentarios? ¿Tenemos que decir una hora? Aquí empieza el discurso de Pablo. Y le dicen, usted escoge. Se puede escoger ser niño o niña, ¿cierto? Y la cultura entonces empieza, lo que tú acabas de decir, a qué han caminado, de que hay un grupo feminista que le dice básicamente el macho del hombre es malo, o sea, ¿sí? Entonces uno lo que está generando es un odio entre unos a otros cuando el Señor dice tienen que amarse unos a otros, ¿sí? Si el hombre hace su rol y la mujer hace su rol, todo se va perfecto y se aman y dice, ¿sí? Es el estado ideal. Exacto, pero entonces lo que está generando todos esos movimientos es a que la gente se agarre unos con otros, ¿cierto? A que yo soy el centro y tengo la razón y estoy bien y usted es el que está mal y me hace daño, ¿sí? Y aquí Pablo vamos a ver que entra no a atacar a la gente, no los va a juzgar, ¿sí? Él no está diciendo ustedes están mal, ustedes son los errados, y eso es lo que el ejemplo que el Señor nos dice que debemos hacer. Nosotros no estamos condenando a nadie. Estoy dando ejemplos precisamente de lo que está pasando en el mundo, pero no quiere decir que estoy juzgándolos ni criticándolos. O sea, simplemente estamos hablando de las verdades que el Señor nos muestra a través de su palabra y cómo debe ser nuestras. Nosotros debemos discutir las verdades sin atropellar, sin agredir a los que piensen diferente. ¿Qué fue lo que hizo Pablo?